Sonora presenta las noticias. Al juzgado de turno de Villanueva se presentó el director del Colegio Liceo Javier Claudio Vinicio Solís Cortés, luego de que se giró una orden de captura en su contra. Dicha orden en su contra se le giró porque pudo haber caído en el delito de homicidio culposo por la muerte del estudiante Edward Alexander Aldana Fuentes, quien falleció en una piscina en el centro educativo el pasado 29 de marzo. Las autoridades del Ejecutivo dieron marcha atrás en el estado de prevención ante las innumerables críticas que recibió esta disposición, informó el presidente en funciones, Jafet Cabrera. El secretario ejecutivo de la CONRED, Sergio Cabañas, manifestó su frustración ante esta medida, pues le iba a permitir hacer las cosas a la brevedad y en beneficio de la población guatemalteca que está en alto riesgo. La anulación al estado de prevención decretado por el Ejecutivo evidencia la desactualización de esta medida, expresó el procurador de los derechos humanos, Jorge de León. A criterio del magistrado de conciencia, esta medida iba a violentar algunos derechos constitucionales. Los diputados del Congreso de la República se manifestaron en relación a la anulación del estado de prevención en todo el país, el cual había sido decretado por el Ejecutivo ante los innumerables desastres que provocaron las torrenciales lluvias. El jefe del bloque Fuerza, Raúl Romero, expresó que esa fue una medida adecuada de parte de las autoridades de gobierno ante las críticas que había generado. Easy Marketing accionó legalmente en contra de funcionarios del Registro Nacional de las Personas RENAP ante la deuda que se le tiene. Se trata de Brenda Amarilis Gargajo González, directora ejecutiva en funciones del RENAP, y el subdirector del presupuesto de esta institución, Edgar Alfredo Mendoza Barquín, como de otros funcionarios que resultan responsables en el incumplimiento del pago millonario. Más de 1 millón de casos estaban archivados en el Ministerio Público desde hace 10 años, informó Julia Barrera, vocera del ente investigador. Actualmente la Fiscalía Liquidadora analiza los casos que aún tienen solución. Sonora es la noticia. Sonora presentó las noticias. Sonora presenta las noticias. Al juzgado de turno de Villanueva se presentó el director del Colegio Liceo Javier Claudio Vinicio Solís Cortés, luego de que se giró una orden de captura en su contra. Dicha orden en su contra se le giró porque pudo haber caído en el delito de homicidio culposo por la muerte del estudiante Edward Alexander Aldana Fuentes, quien falleció en una piscina en el centro educativo el pasado 29 de marzo. Las autoridades del Ejecutivo dieron marcha atrás en el estado de prevención ante las innumerables críticas que recibió esta disposición, informó el presidente en funciones, Jafet Cabrera. El secretario ejecutivo de la CONRED, Sergio Cabañas, manifestó su frustración ante esta medida, pues le iba a permitir hacer las cosas a la brevedad y en beneficio de la población guatemalteca que está en alto riesgo. La anulación al estado de prevención decretado por el Ejecutivo evidencia la desactualización de esta medida, expresó el procurador de los derechos humanos, Jorge de León. A criterio del magistrado de conciencia, esta medida iba a violentar algunos derechos constitucionales. Los diputados del Congreso de la República se manifestaron en relación a la anulación del estado de prevención en todo el país, el cual había sido decretado por el Ejecutivo ante los innumerables desastres que provocaron las torrenciales lluvias. El jefe del bloque Fuerza, Raúl Romero, expresó que esa fue una medida adecuada de parte de las autoridades de gobierno ante las críticas que había generado. Easy Marketing accionó legalmente en contra de funcionarios del Registro Nacional de las Personas RENAP ante la deuda que se le tiene. Se trata de Brenda Amarilis Gargajo González, directora ejecutiva en funciones del RENAP, y el subdirector del presupuesto de esta institución, Edgar Alfredo Mendoza Barquín, como de otros funcionarios que resultan responsables en el incumplimiento del pago millonario. Más de 1 millón de casos estaban archivados en el Ministerio Público desde hace 10 años, informó Julia Barrera, vocera del ente investigador. Actualmente la Fiscalía Liquidadora analiza los casos que aún tienen solución. Sonora es la noticia. Sonora presentó las noticias.
Sonora presenta las noticias. Al juzgado de turno de Villanueva se presentó el director del Colegio Liceo Javier Claudio Vinicio Solís Cortés, luego de que se giró una orden de captura en su contra. Dicha orden en su contra se le giró porque pudo haber caído en el delito de homicidio culposo por la muerte del estudiante Edward Alexander Aldana Fuentes, quien falleció en una piscina en el centro educativo el pasado 29 de marzo. Las autoridades del Ejecutivo dieron marcha atrás en el estado de prevención ante las innumerables críticas que recibió esta disposición, informó el presidente en funciones, Jafet Cabrera. El secretario ejecutivo de la CONRED, Sergio Cabañas, manifestó su frustración ante esta medida, pues le iba a permitir hacer las cosas a la brevedad y en beneficio de la población guatemalteca que está en alto riesgo. La anulación al estado de prevención decretado por el Ejecutivo evidencia la desactualización de esta medida, expresó el procurador de los derechos humanos, Jorge de León. A criterio del magistrado de conciencia, esta medida iba a violentar algunos derechos constitucionales. Los diputados del Congreso de la República se manifestaron en relación a la anulación del estado de prevención en todo el país, el cual había sido decretado por el Ejecutivo ante los innumerables desastres que provocaron las torrenciales lluvias. El jefe de Bloque Fuerza, Raúl Romero, expresó que esa fue una medida adecuada de parte de las autoridades de gobierno ante las críticas que había generado. Easy Marketing accionó legalmente en contra de funcionarios del Registro Nacional de las Personas RENAP ante la deuda que se le tiene. Se trata de Brenda Amarilis Gargajo González, directora ejecutiva en funciones del RENAP, y el subdirector del presupuesto de esta institución, Edgar Alfredo Mendoza Barquín, como de otros funcionarios que resultan responsables en el incumplimiento del pago millonario. Más de 1 millón de casos estaban archivados en el Ministerio Público desde hace 10 años, informó Julia Barrera, vocera del ente investigador. Actualmente la Fiscalía Liquidadora analiza los casos que aún tienen solución. Sonora es la noticia. Sonora presentó las noticias.